puedo mostrarle amor a alguien una y otra vez cuando siempre, siempre, siempre todo lo que hace es rechazarme? Interesante pregunta. Hijo, Dios te ama aunque no lo merezcas. Aunque lo rechaces o le escupas a la cara. Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, porque te ama. La cruz no significaba nada para mí hasta que fui hacia ella. Pero cuando lo hice, Jesucristo cambió mi vida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gusto en saludarles a cada uno de ustedes. Mi deseo es que el Señor pueda edificar y pueda fortalecer también la vida y la fe de cada uno de ustedes. El mensaje de hoy lleva por título Las nuevas matemáticas de la gracia. Estamos durante el mes de agosto estudiando la gracia y la idea es que podamos abordar y desarrollar durante estos domingos y ver de qué manera podemos edificarnos eh, a través de la palabra del Señor referente a un tema tan importante como es la gracia de Dios. Eh, Nos damos cuenta a través de la lectura de su palabra que este concepto de la gracia de Dios es un concepto que nos ayuda a nosotros a comprender la esencia de nuestro Dios. Ya nuestra hermana Marisol el domingo anterior nos señalaba a través del relato de la parábola del Hijo Pródigo elementos que son tremendamente importantes para nosotros y de cómo esto nos afecta y cómo te afecta a ti y también me afecta a mí. El relato de Mateo 25 nos señala un contexto tremendamente revelador. Jesús se enfrenta
en un relato hacia el pueblo judío en el cual le está dando luces de lo que el Señor demanda y de lo que eh, en lo que debemos nosotros ocuparnos. Eh, a modo de resumen, a un grupo le dice, por cuanto atendiste la necesidad, lo hiciste a mí directamente, como en la forma que te preocupaste por estos hermanos más pequeñitos, por mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí también. Y hay una consecuencia, ¿cierto? Hay un lugar para estas personas. Pero también el mensaje cambia cuando le dice, mira, viendo la necesidad, no lo hiciste y por lo tanto, viendo la necesidad, además de no hacerla y de no cubrirla, no lo hiciste y no me lo hiciste a mí. Por lo tanto, también tienes un lugar, ¿cierto? Y hay una consecuencia para ese grupo de personas que viendo la necesidad no hizo absolutamente nada. Y esto me llama mucho la atención porque si fuéramos literales en este relato, Jesús está utilizando un elemento de lo que va a ocurrir no en el presente, sino que, o sea, es algo que está ocurriendo en el presente, incluso en nuestro presente, y que eh, da a conocer la consecuencia futura con respecto a la actitud que tuvo la iglesia frente a la necesidad del resto de las personas. Y me gusta mirar esto en el que Jesús, y al ver cómo Jesús se interesa por hacer entender a su gente contemporánea, al judío contemporáneo, al gentil contemporáneo, que el elemento de la gracia se logra ver y se logra palpar con la presencia de Jesús. Y que de alguna manera lo que nosotros creemos, lo que el mundo hoy día, un mundo falto de gracia, nos ha enseñado, es totalmente distinto bajo las matemáticas de la gracia de Dios. Contextualizando en el libro de Deuteronomio 9, capítulo 9, versículo 4-6, nos da a entender, y quiero tocar solamente algunos versículos para entender que es muy importante para nosotros hoy día reflexionar en el contexto en el cual nosotros estamos. Eh, debemos tomar la palabra del Señor, debemos comprender, la tarea quizás no parece muy fácil porque debemos comprender la enseñanza dentro de su contexto, pero también debemos comprender cómo esa enseñanza puede aplicarse a nuestro contexto hoy día. Y me da la impresión de que Mateo 25 relata un contexto totalmente claro a los ojos de cualquier lector. Usted puede leer ese versículo y puede interpretar rápidamente que lo que Jesús está diciendo, que la iglesia hoy día debe preocuparse en gracia por la necesidad de las personas. Lo que Jesús está diciendo es que las personas son importantes para la iglesia. Es un círculo tremendamente interesante. Jesús se interesa por las personas. Las personas acuden a Jesús. Y Jesús comienza a instaurar en esas personas la necesidad de preocuparse de otras personas. O sea, la iglesia, que está conformada por personas, debe preocuparse y seguir preocupándose por las demás personas. De hecho, Jesús lo deja muy claro en algunos versículos cuando le hablan del gran mandamiento, y eso lo hemos visto nosotros en algunas oportunidades. Entonces, reconocer el contexto para la iglesia es tremendamente importante, porque Jesús describe que hay personas que viendo la necesidad no hacen absolutamente nada. Reconociendo los tiempos sociales que hoy día estamos viviendo, el impacto social que tenemos hoy día,
no están haciendo absolutamente nada. Pero también hay otras personas que sí están haciendo algo y sí están atendiendo a las personas que necesitan, porque hay un elemento que esas personas al parecer reconocen, que ellas también en algún momento pueden ser o estuvieron necesitadas o saben que en algún momento también pueden ser personas que necesiten ser asistidas. Entonces, Jesús está muy interesado en las personas y quiere que las personas, nosotros, la iglesia hoy día, pueda comprender de que hay un elemento en la esencia de Jesús que es muy importante que nosotros lo comprendamos. Pero para eso es muy importante comprender nuestro contexto. Deuteronomio 9 dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Una vez más nos vemos comprendiendo que Jesús, que Dios, a través de su palabra, está buscando influenciar en nuestro comportamiento y en nuestra actitud y en nuestra forma de pensar y de mirar el mundo. Pero en primer lugar nos recuerda hoy día de que debemos estar muy claros de que en nosotros no existe absolutamente nada, ninguna actitud, ningún comportamiento, ninguna intención, ninguna justicia para que Dios se haya fijado en nosotros. En el Antiguo Testamento y específicamente en este libro vemos a Jehová hablando y diciendo: no fue por ti. Esto no depende de ti. Esto depende exclusivamente de mí. Es idea mía, dice el Señor. Y ahí nosotros a veces creemos, ¿cierto? Y podemos creernos que estamos sobre las personas por el hecho de ser cristianos. Por el hecho de decirnos discípulos, por el hecho de participar en una congregación. El grande error que podemos cometer es un poco el error que comete el pueblo de Israel en la historia cuando la revisamos. Es creer de que en ellos y por ellos Dios estaba obrando. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es un Dios de toda gracia. Y eso lo podemos ver en la insistencia que tiene Jesús de explicarle al mundo contemporáneo de su época, de explicarle a través de las parábolas que usted puede encontrar en Lucas y en Mateo, capítulos 15, 21 en Lucas, en Mateo 20 usted puede encontrar una seguidilla de parábolas que Jesús insiste en decirle a la gente: mire, ¿sabe qué? Esto no es por lo que ustedes van a hacer, o por lo que ustedes hacen o creen que se merecen.
Y eso es una de las cosas que me gusta y encuentro tan entretenidas en la Biblia, de ver cómo Jesús se las arregla para enseñarle a la gente de ese tiempo. Que el pastor deja a las 99 ovejas y se va, y aquí empezamos con las matemáticas. Y esto lo hemos dicho en otras oportunidades. Deja las 99 y se va por una. La moneda perdida, el mismo sentir, la parábola del hijo pródigo, exactamente igual. Y esa es una de las parábolas duras porque la parábola, ustedes saben que la parábola es inversa a lo que cuenta el mundo hebreo, cómo se cuenta en el mundo hebreo esa parábola. La ofrenda de la viuda. Dicen, los ricos, ¿cierto?, de ese tiempo daban de lo que les sobraba, pero la viuda dio de lo que tenía, todo lo que tenía. Nosotros, y disculpen que diga esto, pero nos comprometimos a conversar estos temas sinceramente dentro de nuestra iglesia. Nosotros hoy día, dentro de nuestro contexto, la iglesia de hoy día tiene dos grandes preocupaciones. Una de ellas tiene que ver con el espacio físico, que con la ayuda del Señor esto muy pronto se va a resolver, y favorable para la iglesia en respuesta, no porque nos merezcamos un espacio físico, sino porque el Señor es todo misericordioso, es un Dios lleno de gracia, que nos ha hecho transitar de lugar en lugar, nos ha hecho transitar, algunos dirán, por el desierto, pero esperamos que cada uno de nosotros haya aprovechado este tiempo de tránsito, para que cuando lleguemos finalmente a un lugar estable podamos decir gloria al Señor, porque durante todo este tiempo no desaproveché el tiempo que estuvimos sin un templo físico. A pesar de no tener ese templo, no desaproveché mi tiempo contigo, Señor. Participé, ayudé a que la iglesia creciera. Cuando me pidieron ayuda, fui. Cuando vi necesidad, la atendí. Cuando me pidieron llevar o guiar una oración para el crecimiento de mis hermanos, estuve allí. Cuando me pidieron predicación, cuando me pidieron visitar, cuando me pidieron ir a las misiones, cuando me pidieron ofrendar, estuve allí. A pesar de no tener un templo, a pesar de no ver el proyecto, estuve ahí. Porque el otro problema tiene que ver con el pastor. Esas son las dos grandes situaciones que hoy día nuestra iglesia enfrenta. La necesidad de un templo físico y la necesidad de un pastor. Y esto en la confianza que nosotros tenemos, ¿cierto? Nuestras preocupaciones hoy día no nos tienen que sacar del foco y del fondo que es Dios, que es Jesús creciendo en nosotros, que es comprendiendo la palabra del Señor para poder crecer en fe, en el conocimiento de Jesús, para poder comprender de que a Jesús le interesan las personas. Y esas personas tienen necesidad, y de acuerdo a las matemáticas de Jesús, si se los hago a ellos, también estoy sirviéndole al Señor, como si fuera para Él, como si fuera por Él. Jesús está en la cruz por nosotros, y Él por las personas nos pide a nosotros que podamos servir y atender las necesidades de esas personas. Porque así como Él se subió a la cruz por nosotros, nosotros atendemos las necesidades de las personas por Él, porque lo estamos haciendo como si Él estuviera en esa necesidad. Entonces, para terminar la idea, nosotros durante todo este tiempo de tránsito, nuestra oración, ¿cierto?, es que nos conectemos con la necesidad real, con la esencia real de una iglesia.
en la cual nosotros podamos sentir que también nuestras ofrendas, nuestros diezmos, están siendo utilizados para la obra del Señor, porque no ha sido distinto. Y finalmente hay otra parábola que usted la encuentra en Mateo 20, que habla también sobre estos elementos donde Jesús utiliza esta parábola de los obreros de la viña para explicar un elemento muy trascendental con respecto a la gracia, a la esencia de Dios. Por eso, mis hermanos, en nuestras necesidades como iglesia no debemos perder el contexto real de por qué somos iglesia nosotros. Y es porque la gracia de Dios a nosotros nos ha alcanzado y hemos tomado la decisión voluntariamente para servir al Señor dentro de la iglesia Luz y Vida, así como está la iglesia. Es entonces en este contexto en el cual nosotros debemos identificar que la gracia del Señor nos alcanza porque Él es un Dios de toda misericordia. No porque nosotros tengamos algún mérito. En Juan 1, capítulo 1, versículo 14 y 17, revela lo siguiente, que la gracia de Dios se revela por la gracia de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso nuestro foco, nuestro contexto, mis hermanos, es Jesús. Porque es a través de Él el cual nosotros vamos a llenarnos de la gracia de Dios. Esta gracia tiene un impacto tremendo en nuestra vida. Y no podemos decir que la intención es modificar nuestra conducta. Nosotros podemos ya estar cansados, podemos estar a lo mejor como iglesia agotados, ¿cierto?, de estar sin estas dos grandes necesidades, pero sabiendo que ese es nuestro contexto, la Biblia nos sigue insistiendo, la palabra del Señor nos sigue hablando y nos sigue diciendo en Tito lo siguiente, capítulo 2, versículos 11 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Uno de los elementos que nosotros encontramos y que de alguna manera yo vuelvo a insistir que hay algunos autores que nos hace bien poder estudiarlos porque complementan esta idea y esta función de la iglesia hoy día en estos tiempos posmodernos. Y usted me ha escuchado hablar varias veces de un autor, Antonio Cruz, y él dice, miren, nosotros no transamos nuestros valores. Y eso es una de las cosas que el cristiano en este tiempo y la iglesia Luz y Vida tiene que tenerlo claro, es que nosotros no transamos los valores cristianos. Nuestros principios cristianos no pueden moverse. Los debemos conocer, los debemos mantener, pero debemos saber aplicarlos. Porque si no se derrumba nuestro evangelio, la forma en cómo nosotros muchas veces hemos intentado explicar nuestros principios, han puesto en riesgo la esencia de la explicación del evangelio a las personas.
Por eso tenemos que mirar a las personas y mirarnos a nosotros a través de la gracia. No hay otra manera, porque vuelvo a insistir, la gracia de Dios se revela a través de la gracia de Jesús. Y la iglesia, dentro de los contextos que les toca vivir, no puede perder el norte, porque el interés por Dios y el interés por Jesús es mayor a las necesidades que nosotros tenemos hoy día como Iglesia Luz y Vida. Nuestro interés hoy día tiene que ser en este Dios de toda gracia. Nuestro interés debe estar en Jesús y en la idea de cómo Jesús está transformando nuestra vida. Porque si no la ha transformado durante todo este tiempo de peregrinaje, no sé de qué otra manera vamos a esperar que el Señor se nos manifieste en nuestra vida y haga transformaciones profundas que son aquellas que las que necesitamos. Porque me da la sensación que Jesús busca esta iglesia llena de fe, que se mueva por las personas, pero conectados con Él como principal necesidad. En el mismo libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 al 8 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, y para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, cosas que son buenas y útiles para los hombres. Mira la explicación del porqué y la cadena de acontecimientos finalmente que nosotros podemos resumir en que no nos cansemos de hacer buenas obras. Debemos ser inteligentes para entregar el Evangelio, para leerles la Biblia a las personas que no quieren leer la Biblia. Debemos permanecer unidos como iglesia entre nosotros y debemos permanecer unidos con el Señor, porque esa es la intención de Jesús, revelada en el libro de Juan, capítulo 17. Que la iglesia permanezca unida. Y en este llamado de hoy día, de poder identificar la gracia de Dios, y que la gracia de Dios nos lleva a mirar la vida desde otra perspectiva, porque desde que nosotros entramos en el colegio, se nos enseña de que el premio siempre es para el mejor, para el que se portó bien, para el que logró el objetivo. Pero la persona exitosa, ¿cierto?, es la que debemos reconocer, es la que debemos mirar, pero el que se equivoca, pero el que no mete el gol, pobre del que meta un autogol, por ejemplo, en el partido de fútbol. Las dimensiones de la gracia, las dimensiones del reconocimiento, a nosotros se nos genera un conflicto. Porque mientras el Señor, a través de su palabra, nos está enseñando de que esto no es por obra, y a veces podemos sentir que hay una incongruencia, pero porque la incongruencia se destruye cuando comprendemos de que es el Señor el que nos está diciendo que nosotros no pudimos hacer nada para que Él nos ame más. Y ese debe ser nuestra actitud y nuestro contexto de que estamos unidos a un Dios que nos ama
aunque no merezcamos ese amor. Y esa idea se nos tiene que también meter en nuestra cabeza, porque si somos discípulos de Jesús, Jesús se presenta exactamente de la misma manera y nos enseñó a nosotros que no siendo merecedores, Él subió a la cruz por nosotros. Y ese debe ser nuestro sentir, nuestro mismo comportamiento para mirar a las personas que hoy día, lo más probable, no asistirían a una iglesia, no leerían nunca la Biblia. Y es nuestra responsabilidad hoy insistir con nuestros valores, con nuestros principios, pero saber haciéndolo en esta sociedad que es tan mucho más difícil. Mis hermanos, que la palabra del Señor hoy día nos pueda acercar y nos pueda ayudar a comprender cómo es esta característica de la gracia del Señor, de la gracia de Jesús, y cómo ésta se revela a la humanidad a través de su palabra. Que el Señor nos continúe fortaleciendo, que el Señor nos ayude y tenga de nosotros misericordia, que de hecho la tiene. Sigamos juntos, sigamos apoyándonos, sigamos apoyando a nuestros niños de la Iglesia Luz y Vida. Sigamos conectados con los tiempos de devocional y con las actividades que la Iglesia ha dispuesto durante este mes para que todos nosotros podamos salir fortalecidos. Que el Señor nos bendiga. Gracias por escuchar atentamente y que la palabra del Señor nos siga revelando a nuestro Jesús y a nuestro Dios. Que tengan un excelente día domingo. Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, Señor.